José Manuel Aponte, análisis sobre César Beccaria y su obra. Encontramos cuando el hombre primitivo renuncia a los derechos naturales o eclesiásticos para establecer las normas y las leyes de convivencia dentro de la sociedad, pero también se establecieron penas y sanciones para todos aquellos individuos que rompieran la ley. Ya que el hombre primitivo era malo por naturaleza, se creó lo que todos conocemos en nuestras sociedades, las penas, ya que sirvió como escarmiento al individuo no conocedor de la ley, ya que el individuo primitivo era difícil de renunciar a los derechos naturales por los de convivencia ciudadana, ya que ese hombre de ese siglo vivía en una constante guerra y lucha por los territorios, se crea esa sanción o pena. Ya como el derecho nace en el seno de Roma, ciudad donde se crearon los primeros administradores de justicia en el mundo, nos encontramos con esta figura arcaica o antigua como lo son los legisladores, cuya función es crear mediante las escrituras las leyes para que así ningún magistrado que se encargue de impartir la justicia al que se salga de la norma de convivencia, sin contradecirle la voluntad o el espíritu del mismo legislador, conocedor de la ley, para que así empleen o se puedan interpretar la mejor justicia para el ciudadano que irrumpiera en la ley. Ya que en Roma, ya que en Roma era la ciudad más poderosa de la antigüedad, creador y fundador del derecho, como todos sabemos. Se crearon las leyes de las 12 tablas. Habían ciudadanos que no eran de ese país, que eran extranjeros. Ya que eran extranjeros o emigrantes de pequeñas ciudades, hundían el poco aprendizaje o el conocimiento de la ley. Se crearon el delito, se crearon las penas para todas aquellas personas que no conocían la ley, tenían un escarmiento, pero era leve por ser extranjero. Este, la, la administraba la justicia, acorde a un poco conocimiento, ya que era totalmente mediocre en el conocimiento y la práctica de la ley en la sociedad, según el extranjero. Según el autor y padre fundador César Beccaria, en su obra nos relata sobre la división de los delitos. Según el marco legal, ya que el hombre es una acción penal, irrumpía entre dos o más delitos, ya que le aumentaba la pena por incumplimiento de la norma. Se crean los derechos que son inviolables, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la propiedad, que serían hoy en día de nuestra legislación los derechos humanos, ya que Beccaria con su mente futurista y su mente expandida hacia el futuro, estudió y analizó el derecho en, en distintos puntos de vista, más que todo científicos, sobre el entendimiento de la ley y la administración de la justicia, dándole así a la persona la pena que merece por el rompimiento de la ley. Dentro de este corto análisis incluiremos al tema cuarto y quinto de, de este curso de estudio de criminología. Dentro de este análisis incluiremos a los precursores criminólogos venezolanos, que fueron muy importantes en la época eh, que se estaba que aumentó la criminalidad dentro de nuestro país. Según el estudio de Gómez Grillo y Mendoza Troconis, que son unos fundadores dentro de la criminología de nuestro país. Esa persona científica que le da un entendimiento más allá de social y cultural dentro de nuestro país. Para entender la criminología de nuestro país, hoy en día tenemos que entender la crisis económica y social, incluso hasta cultural, de nuestro país, ya que la mente del criminal venezolano ha cambiado mucho a través de los años. Hoy no existen los verdaderos valores fundamentales. Aquellos que se aprenden en casa se refuerzan en la escuela. Pero sin embargo, para que estos valores estén acentuados dentro del perfil de la personalidad del individuo, se enmarca mucho lo que es su roce social, la convivencia, el medio donde la persona se desenvuelva, ya que esta es muy importante a la hora del crecimiento del individuo a nivel socialmente. De nada vale que los valores se te refuercen en casa o en la escuela, si al momento de ponerlos en práctica es en el medio donde está. Como decía Lombroso,
los microbios de la sociedad son aquellas personas o jóvenes que andan delinquiendo, robando, incluso asesinando a personas inocentes. Eh, en 1960, entrando en el tema de Flores Garzola y García Mármol, que son precursores también venezolanos importantísimos dentro de nuestra legislación penal y criminalística, en el estudio del entendimiento social, sociocultural, de criminólogo de nuestro país. Eh, bueno, en fin, en 1960 se conoce una figura conocida como el atraco a mano armada, ya que en ese tiempo el criminal adoptó el robo a mano armada como una herramienta de subsistir por el difícil desenvolvimiento que traía el país, pues esa etapa económica eh, difícil, para ponerlo así, lo adoptó como una arma de supervivencia, ya que el país estaba pasando por una difícil situación económica. Empezó a atracar bancos, casas, el ciudadano, el joven delincuente, automóviles, irrumpiendo así con el derecho de propiedad. Con el transcurso de los años, el índice de criminalidad en nuestro país aumentó un 80%. Y eso es porque en este país no hay trabajo, los jóvenes les cuesta más para conseguir un empleo, cupos universitarios, el aprendizaje, también eso aumenta mucho el índice de criminalidad. Ya el joven no va a tener esperanza de algún día crecer y ser alguien en la vida, sino que va a tomar el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? Delinquir, robar, asesinar o incluso ser sicario por dinero. Ese es la crisis que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Crisis que todos sabemos. Eh, Volviendo a entrar en el tema, cuando nos referimos al estudio social de la criminalidad y su formación como el individuo de la sociedad, no podemos olvidar un factor principal, y es el medio, ya que afecta en el crecimiento personal y conductual de la persona. De nada vale que sus valores, como vuelvo y lo repito, estén dentro de casa. Si al momento de estar en un medio, vas a estar en un medio contaminado, infectado de personas que no son productivas en la sociedad, ya que en el momento del crecimiento el joven empieza a crear o a tomar patrones conductuales según el medio donde se desenvuelva, creando un perfil criminal en la sociedad. Eso no le da aporte de a los niveles de criminalidad dentro de nuestro país. Eso nos pone en desventaja al nivel mundial con los otros países que son primermundistas, que se han bajado el índice de criminalidad en esos países primermundistas. Por eso para que no haya tanta criminalidad dentro de este país, tiene que haber una buena administración de justicia, tiene que haber una buena, hay un aceleramiento procesal. Aquí hay mucho retardo procesal en este país. No se le están dando pena a las personas que llevan 3 4 5 años dentro de la prisión. Eh, en fin, en fin, mucho de este análisis y de este conocimiento que hoy estoy compartiendo con ustedes, curso de criminología, es que César Beccaria, nacido en Milán, eh, tenía esa mente futurista, esa mente mirando hacia el futuro, en el sentido del delito y de las penas, que deberían merecer las personas por sus malas acciones, por su mal comportamiento dentro de la sociedad. Eh, el estudio científico que hizo dentro de la criminología, dentro de la sociedad, la sociología como herramienta de estudio, que es importantísima, la criminología, la criminalística, que son bases fundamentales, ¿verdad?, sobre el entendimiento, de esa conducta criminal
que lleva al joven a delinquir, a robar, a asesinar, que es importantísimo que toquemos estos temas que son muy profundos, muy amplios en el momento de discutirlo en clase con la profesora que nos está ofreciendo este curso. Es importante que toquemos estos temas porque estos temas son diversos, son variados. Bueno, que podría decirle yo, este hombre, César Beccaria, era un hombre futurista, era un hombre que miraba hacia el futuro, que quiso hacer de los delitos y las penas eh, una buena administración de justicia como debería ser en este país, y no solo en este país, en en los países del mundo entero, una buena administración de justicia, darle a cada quien lo que se merece, como dice la misma palabra. Eh, el conocimiento, impartir la ley, las leyes penales, procesales penales, administrar justicia, de verdad, este, sin, sin más nada que decir, culminando con esta pequeña análisis que comparto hoy con ustedes, sobre el delito y las penas de César Beccaria. Buenas noches, mi nombre es José Manuel Aponte, pertenezco al curso de criminología SAIA. Gracias.